Hola una vez más, amigos de la esfera humana, soy Gravity Pool y esto es Orbital Operations y hoy vamos a hacer un capítulo muy diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora porque vamos a hacer un poco de tertulia, de conversación para hablar sobre miniaturas de lo que ya empieza a llamarse Oldfinity, que son aquellas miniaturas de Infinity descatalogadas de hace algunos años que ya no podemos encontrar en tiendas, pero que seguro que más de uno y más de dos habéis visto por lugares de intercambio o de segunda mano, como pueden ser tiendas online y demás. Y hay algunas miniaturas bastante curiosas que si habéis empezado a jugar recientemente Infinity, quizá no hayáis visto nunca y no conozcáis. Entonces, hace unas semanas, pues le preguntaba al grupo de WhatsApp de Barcelona cuáles eran algunas de las miniaturas más interesantes de cada una de sus facciones que les gustarían que volvieran o que se reinventaran o se reeditaran de alguna manera en el juego, o sino que simplemente que eran curiosas y particularmente diferentes, ¿de acuerdo? Las antiguas versiones de Infinity, pensad que en las primeras ediciones la escultura estaba hecha a mano, entonces muchas de estas miniaturas básicamente rompían bastante los moldes en todos los sentidos, no solo en que eran completamente innovadoras para lo que se hacía en la fecha, sino que algunas de ellas realmente rompían el molde en Corvus Belli a la hora de fabricarlas, ¿de acuerdo? Entonces no se pueden continuar produciendo, ¿de acuerdo? Entonces, hoy básicamente vamos a dedicar el programa a echar una ojeada a algunas de estas miniaturas curiosas. Quizá algunas de ellas ya las conocíais, quizá nunca las habíais visto. Entonces es una oportunidad para que encontréis quizá alguna curiosa para añadir a vuestra colección en un futuro. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito qué tenemos y vamos a empezar con esta de aquí, que esta es una de las pocas que aún podéis encontrar. Esta es una de las primeras que me mencionaron los jugadores de Ariadna, que es el SAS. Y es una de las miniaturas de la primera edición de Infinity. Yo me acuerdo que cuando empecé a jugar en los inicios del juego en N1, esta miniatura ya estaba y es una de las pocas miniaturas que sigue estando en catálogo. Ahora mismo está reempaquetada con un SAS reciente, ¿de acuerdo? De la misma manera que le pasó al Tan Hunter con Autocannon. Es una miniatura que es tan buena que realmente ha trascendido el paso de los años, ¿de acuerdo? Yo creo que es fantástica. Tiene una pinta de operaciones especiales que se mantiene muy vigente para lo que es Infinity, representa mucho lo que es el juego en sí y obviamente es una de las miniaturas favoritas de todos los jugadores que eran fans de los juegos de Counter-Strike y similares, ¿de acuerdo? Entonces, muy en el estilo de lo que viene siendo Ariadna. Como os comentaba, esta es una de las que aún podéis encontrar en vuestras tiendas, pero ahora mismo empaquetada con el nuevo SAS, ¿de acuerdo? Es probablemente junto con el Tan Hunter y con el Zero, me parece que es de las pocas miniaturas de N1 que se han empaquetado con miniaturas de N3 o posteriores, ¿de acuerdo? Entonces haces unas combinaciones un poco raras en los blisters, ¿no? Pero bueno, ahí está. Todo un veterano, el señor SAS con escopeta de abordaje. Siguiente, probablemente una de las miniaturas para mí más icónicas del juego, el Avatar. El primero de todos los avatares, comúnmente conocido entre los aficionados como Abracitos, ¿vale? En aquella época, como os podéis ver, el ejército combinado no acostumbraba a portar armas de mano, sino que las armas iban integradas en el tag, en este caso, en el avatar, ¿de acuerdo? Pues la ametralladora venía incluida ya en su brazo, ¿de acuerdo? Tenía pues todos los equipamientos, el Sepsitor y tal, venían integrados como parte del blindaje del avatar. La miniatura, muchas de las miniaturas que veréis aquí, el pintado ahora se nos hace un poco extraño, pero las miniaturas, las esculturas en sí siguen estando muy actuales. Yo tuve la suerte de que recientemente el antiguo Warcore de Barcelona, Andy, me regaló un avatar que él tenía aún de esta edición y la verdad es que después de montarlo lo podrías poner en mesa perfectamente junto a los recientes y da muy bien el pego. Yo de hecho lo único que hice fue quitarle la cabeza, que quizás lo único que parecía un poco más antiguo, y ponerle una cabeza de un Sheodron y la verdad es que da el pego perfectamente con las tropas nuevas del ejército combinado. La verdad es una miniatura que ha envejecido bastante bien, ¿de acuerdo? Y que me gustaría volver a ver un diseño similar. Además,
es una miniatura muy icónica, porque es que además aparecía en la primera portada del juego, ¿de acuerdo? Si recordáis las primeras portadas, pues el avatar ocupaba una gran parte, ¿no? Era pues como el villano amenazador de Infinity, ¿vale? Y sigue siendo la miniatura más grande de Infinity, no en tamaño, pero sí en puntos, ¿eh? Entonces, aunque el nuevo avatar es bastante chulo, yo creo que, no sé, no tiene, para mí por lo menos, no tiene la misma presencia, el mismo valor de amenaza que imponía esta miniatura en la mesa cuando la veíamos, ¿eh? Pues bueno, un auténtico veterano también del ejército combinado. Entonces, vamos a otro clásico. Este de aquí es una miniatura que ya sí que ha pasado a mejor vida, ya no la podéis encontrar. No solo no tiene miniaturas, sino que no tiene reglas siquiera. Es el Cascuda. Para aquellos que seáis nuevos, el Cascuda era un tag que pertenecía a una raza del ejército combinado que hoy en día ya no existe en el juego, que eran los extra, ¿de acuerdo? En las primeras ediciones el ejército combinado se componía de tres razas, los Shasbasti, los Morat y los extra, ¿vale? Por razones de trasfondo, los extra fueron eliminados como tropas de choque del ejército combinado por varios motivos, ¿de acuerdo? O sea, primero, uno de los principales es que los extra eran una raza insectoide, ¿de acuerdo? Entonces, acostumbraban a tener mucho blindaje, pero una vez que se penetraba ese blindaje, por la parte de dentro eran muy débiles, ¿de acuerdo? Yo no recuerdo exactamente cómo era la regla, me parece que era que no se quedaban inconscientes, sino que morían directamente, si no recuerdo mal, ¿eh? Puedo estar diciendo tonterías. Pero básicamente eran tropas con mucho blindaje, pero que no se quedaban inconscientes y no se podían curar, ¿vale? Y bueno, y el Cascuda era su tag. Y la propiedad curiosa que tenía el Cascuda es que era un tag con salto de combate. Y no solo salto de combate, sino que tenía la habilidad explosión, que es la que hoy en día tienen los Liu Qings del ejército invencible, que cuando caen al terreno de juego ponen una plantilla y hacen daño a todo lo que haya en el lugar del impacto. Entonces, básicamente, a ti te tiraban un cascuda en tu despliegue, te mataban todo lo que cayera debajo y luego se levantaba y tenías un tío ahí con una ametralladora en el despliegue enemigo con 3 heridas y que básicamente se dedicaba a limpiar todo el despliegue enemigo, ¿vale? Obviamente era una pieza muy cara para colocar en cualquier ejército y más en aquella época, que en aquella época pensar que el ejército combinado, todas sus miniaturas eran muy caras en puntos y no existían las antenas ni todos estos inventos que se han metido últimamente para hacer que puedan poner más puntos baratos. O sea, ni había antenas, ni habían taigas de 5 puntos. Entonces estas cosas han llegado recientemente. Entonces en aquella época era complicado ponerlo en mesa, pero aún así, siempre que lo colocabas, impactaba mucho. Esta miniatura, ya sé que es difícil imaginarse la escala aquí, pero era más grande en tamaño que el propio avatar, porque la miniatura del avatar, la veis aquí, estaba de pie. El Cascuda, yo lo tengo, tuve la suerte de encontrarlo también en una tienda de segunda mano por ahí por Wallapop, y estando arrodillado, es más alto que el avatar que acabáis de ver. O sea que si se pusiera de pie, este Cascuda pues le sacaría tranquilamente medio torso al antiguo avatar, ¿eh? O sea, es una miniatura bastante imponente. Yo personalmente lo usé como jefe final en una de mis campañas del juego de rol y la verdad es que causó bastantes estragos entre los jugadores, ¿de acuerdo? Más cosillas, más cosillas. Seguimos en el ejército combinado con una miniatura que a mí particularmente me gustaba mucho de las antiguas ediciones, que era el Caróntida. Este no es el primer Caróntida, ¿de acuerdo? El primer Caróntida venía en la caja del starter de ejército combinado. Este fue el primer resculpido que se hizo del Caróntida y que quedó obsoleto por la revisión que se hizo recientemente para que todas las tropas del ejército combinado se parecieran a la estética que se empezó a desarrollar en Ónice, ¿de acuerdo? Este Caróntida a mí particularmente me gusta más porque retiene un poco más de la estética antigua, se parece más al avatar antiguo también. Me parecía siempre una miniatura bastante interesante. Fijaros que en aquella época, una cosa curiosa que los que probablemente empecéis ahora no conoceréis, es que en aquella época aún no existían algunas cosas como las siluetas y demás. Entonces pasaba a menudo que habían miniaturas que se salían de su peana. Aquí el Caróntida podéis fijaros que pues tiene una especie de añadido que se le ponía a la peana
para poder aguantar la miniatura, ¿de acuerdo? Si alguno de vosotros habéis comprado remotos pesados de los antiguos, como pueden ser, por ejemplo, los Cyclones o los Bulletier, pues quizá aún veréis que esos remotos pues tenían unas piezas que permitían ponerlos en una peana de 40 milímetros, porque antiguamente no se usaban peanas de 55, ¿de acuerdo? Solo con las nuevas ediciones se ampliaron el tamaño de las peanas para que esos remotos ya no necesitaran estos apoyos adicionales en la peana a costa de volverse una silueta más grande, ¿de acuerdo? Pues bueno, como os decía, a mí una de las cosas que me gustaba mucho de este Caróntida es que antiguamente, lo que os decía, el ejército combinado tenía las armas integradas como parte de su armadura, ¿de acuerdo? Era su manera de representar esta tecnología avanzada, era que su propio cuerpo se remodelaba para crear las armas, ¿de acuerdo? Una cosa que ahora ya, pues con las nuevas ediciones, se ha vuelto a perder, ¿de acuerdo? En los nuevos rediseños. Cambiamos de facción ahora y nos vamos a un clásico, clásico probablemente de las primeras cajas de Infinity. Y es el buen y viejo Crocomalo, ¿vale? Esta probablemente pasó a la posteridad como una de las miniaturas de la infamia de Infinity por su cara particularmente, ¿de acuerdo? Obviamente esta pose pretendía representar uno de aquellos gritos de los maoríes, ¿no? Típicos de habitantes de la Polinesia, ¿no? Cuando hacen aquellas danzas de guerra. Sabemos que los Krogman son una unidad creada en base a tradiciones polinesias, ¿vale? Entonces buscaba eso, ¿no? La miniatura, pues con aquellos gritos de guerra que sacan la lengua y demás, que vemos a menudo hacer a los All Blacks en el fútbol americano, en el rugby, de hecho, pues quería representarlo, ¿no? Pero el resultado final, pues la verdad es que quedó una miniatura bastante curiosa, con una pose que no sabíamos si era una mezcla de Chiquito de la Calzada con tener un poco de apretón de estómago o algo así. Y bueno, acabó siendo conocida por todos como el Croco Malo, ¿no? Y bueno, también es una de aquellas miniaturas clásicas de Panoceania, que si bien no ha envejecido bien, de hecho ya había envejecido mal en el momento que salió, pues sigue siendo curiosa para recordar para aquellos que no la hayan visto nunca. Otra curiosidad, esta vez nos vamos a Yujing, y es el Sujian. El antiguo Sujian es una miniatura que creo que no debió estar mucho tiempo en catálogo. La verdad es que con el rediseño del Sujian nuevo, el rediseño del Sujian nuevo es espectacular. Creo que todo el mundo estaréis de acuerdo que la nueva versión que se transforma en tigre, pues simplemente aquello fue una sacada de manga espectacular, y que probablemente debe ser una de las miniaturas más vendidas de Corvus, me atrevería a decir, porque realmente es una de aquellas miniaturas que pasarán los años y seguirá pareciendo muy espectacular, ¿no? Y bueno, el Sujian antiguo, a pesar de que no lleva esos niveles de espectacularidad, era muy interesante, porque era la primera vez que se hacía un Transformer en Infinity, ¿de acuerdo? Era un robot de una silueta de peana de 40 milímetros y que se transformaba en un remoto, ¿de acuerdo? Pero lo chulo es que tú podías ver perfectamente que coincidían sus partes de remoto con las partes cuando se montaba en robot. Digamos que sería un prototipo de lo que hoy en día es la zonnáutica. Más, digamos que su evolución natural, digamos, sería la zonnáutica más que el nuevo Sujian, ¿no? Y en aquella época, pues obviamente esto era bastante espectacular. Esta es otra de las miniaturas que el pintado también le ha envejecido un poco mal. Ya sabemos que además el pintado naranja de Eugene siempre queda un poco raro, ¿eh? Pero yo he visto esta miniatura pintada en otros esquemas de color y la verdad es que sigue siendo una miniatura bastante chula. Yo de hecho aún la sigo jugando con esta miniatura, me gusta bastante. Y también seguro que a algún jugador Eugene le puede interesar a nivel de coleccionismo para añadir a su colección. Otra miniatura que no estoy muy seguro si decir que era de Eugene o no, es esta que viene. La señorita Asuka Kisaragi, piloto de los Senkenbutai, que obviamente ya no está disponible, ¿de acuerdo? Porque supuestamente se la dio por fallecida o desaparecida durante los eventos que condujeron a la independencia de Japón.
¿vale? Sabéis que en el lugar de Asuka, ahora pues en su lugar está la Kuroshi Rider, ¿de acuerdo? Y se da a entender en el trasfondo de que es muy posible que la Kuroshi Rider en realidad sea Asuka, que ha sido pues revitalizada o remodelada después de los daños de combate que sufriera durante el alzamiento, ¿de acuerdo? Pues bueno, era una miniatura bastante chula también. A mí particularmente el diseño de las motos de JSA me gustaba más el que tenían antes. El que tienen ahora tiene como una especie de caja frontal aquí delante del frontal de la moto con las luces, que particularmente no me acaba de gustar mucho. La hace como que le pierde las formas a la moto. Este diseño de las motos antiguas me parecía mucho más interesante, más rollo Akira, ¿vale? Seguimos con miniaturas clásicas, esta vez para Hack Islam. Particularmente, quizá esta no es una miniatura espectacular, ¿vale? Pero en el momento en que salió, la calidad de estas miniaturas era muy buena y eran una Fatum, ¿de acuerdo? Estas poses, especialmente la chica, súper dinámica, corriendo hacia adelante, a mí me impresionaron mucho. Fue una de las miniaturas que me hizo empezar con el ejército de Hack Islam. Además, con estos lanzallamas y tal, eran muy reconocibles en mesa. Y la verdad es que estaban muy bien esculpidos, para que negarlo. De hecho, es una miniatura que, una vez más, el pintado se le ve viejo, pero pintado con esquemas de color más actuales, se le ve fantásticamente al lado de miniaturas más modernas, porque ha envejecido muy bien esta miniatura. Hay que decir que los nuevos Nafatum también son espectaculares, ¿eh? Pero no hay como desmerecer el trabajo que se hizo aquí en estas antiguas versiones. Señor Magariba, ¿vale? Esta sí que es otra que es cuestionable el decir si ha mejorado o no, ¿no? El Magariba ha cambiado completamente de formato. Obviamente, el nuevo Magariba es un miniaturón, ¿vale? Con todas las letras. El nuevo Escorpión, ¿vale? Básicamente, a nivel de trasfondo, se supone que ha habido un cambio de modelo. No es que sea el Magariba ahora es diferente, sino que se supone que el nombre de Magariba no es el nombre del tag, sino que es el nombre del regimiento. Entonces el regimiento pues ha recibido tags de manufactura más reciente, que son los que usan ahora, que me parece que es el modelo Acrep, si no recuerdo mal, y estos, que son el modelo antiguo, pues han sido dejados en desuso, ¿no? Pero creo que también es una miniatura que también es muy interesante para coleccionistas y además, especialmente para aquellos que jugáis al juego de rol, es relativamente fácil de encontrar de segunda mano y puede ser muy interesante para añadir tags mercenarios a vuestras partidas o ponerlo como un jefe de final de alguna aventura, también puede estar bastante bien. Y una vez más, es una miniatura que con un pintado más actual va a ganar muchos enteros, ¿eh? Siguiente, volvemos a Ariadna con una de mis miniaturas favoritas. Esta fue la miniatura que en su momento me hizo plantearme empezar a jugar a Ariadna, ¿vale? Por suerte resistí la llamada, ¿de acuerdo? Y sigo siendo bastante reticente a empezar con esta facción. Pero la verdad es que esta miniatura es una de aquellas pocas que me hizo planteármelo muy seriamente, porque me parece sinceramente fantástica. O sea, el vuelo de esa capa, esa pose de estar como en medio de una tempestad intentando contactarlo a los refuerzos, creo que es una miniatura que ella sola explica una historia sin necesidad de nada más. Y el pintado, esas manchas de barro también ayudan mucho a contar la historia, ¿no? Entonces me parece un miniaturón. Es una pena que los Luggarus no estén ya disponibles. Recordad que formaban parte del ejército de Merovingia, que es uno de los sectoriales de Ariadna, que ya está descatalogado. Son jugables aún, si los tenéis los podéis seguir jugando, pero la miniatura como tal no se puede adquirir. Entonces, si queréis encontrar Luggarus, pues hay que buscar en los Wallapops de la vida o otros lugares para encontrar cosas de segunda mano, ¿eh? Volviendo a Hackislam, probablemente para, a mi parecer, una de las mayores pérdidas del juego, tenemos a los remotos antiguos de Hackislam
comúnmente conocidos por los jugadores como los pollo bots, porque básicamente, a diferencia de todo el resto de remotos del juego, pues iban a dos patas. Y eso les daba un diferencial, les daba un carisma además bastante interesante. Esa parte frontal con esos sensores tan grandes también les daba un aspecto como muy de Pixar, ¿no? Recordaba un poco a los robots rollo Wall-E, ¿no? No sé, eran unos robotijos que eran muy visualmente identificativos en el campo de batalla también. Y siguen teniendo mucho carisma. Yo particularmente, cuando supe que los iban a descatalogar, corrí a hacerme con una caja de ellos, porque a pesar de que los nuevos remotos de Hacky Slam son muy chulos, muy bonitos, son estéticamente demasiado parecidos al del resto de facciones, ¿de acuerdo? Y entonces estos tenían un carisma que los nuevos creo que no consiguen transmitir. Más cositas. Bueno, esta es una miniatura que me pidieron los compañeros ariadnos que pusiera, y es el Scott con dos submachine guns, con dos sus fusiles, ¿vale? La verdad es que es una miniatura muy bonita. No sé si llegó a jugar mucho, la verdad. La verdad es que esta es una miniatura de la época en que a mí me pilló justo en el parón de Infinity, entonces yo no la llegué a ver en mesa. Es posterior a que yo abandonara el juego en N2, y probablemente cuando yo me reincorporé o ya había salido de catálogo o poco se estaba jugando ya Caledonia, porque realmente no es una miniatura que me suene mucho. Pero la verdad es que sí que hay que decir que la pose es muy espectacular, y de hecho para un personaje del juego de rol te da para hacerte mucha historia con ella, ¿eh? Los otros no están mal tampoco, pero realmente el de los dos subfusiles es muy John Wick la pose, ¿eh? Otra miniatura de la Discordia, probablemente la mayoría de las miniaturas de la Discordia están en los nómadas, es la primera de las Dactaris, ¿de acuerdo? Como sabéis, las Dactaris nómadas, pues una de las particularidades que tienen es que siempre son chicas gato. Los modelos que hemos tenido hasta ahora siempre son chicas gato. Y esta miniatura en su momento dio mucho que hablar por la sexualización del personaje. Cuando Infinity empezó, tenéis que tener en cuenta que las mayores inspiraciones del juego eran las series anime de los 90, ¿vale? Ghost in the Shell, Macros, Bubblegum Crisis, estas cosas, ¿vale? Entonces, la estética anime, especialmente en los nómadas, era muy potente. Pelos de colores, furries, personajes muy sexualizados en las poses, ¿de acuerdo? Muchas poses estilo pin-up, ¿vale? Que esto progresivamente se ha ido abandonando, ¿vale? Ahora el juego busca una estética más de ciencia ficción dura, más realista, ¿vale? Con inspiraciones quizá más cercanas a The Expanse y cosas así, ¿vale? Y dejando un poco más atrás este colorido anime. Si os fijáis, las miniaturas antiguas eran mucho más coloridas que ahora, ¿no? Pero bueno, ese colorido anime nos dejó miniaturas curiosas como esta, ¿vale? La Dactari actual que tenemos en la caja de soporte nómada era un reesculpido de esta, que se reesculpió, como os comento, porque esta fue muy criticada en su momento, ¿de acuerdo? Pero que realmente era una miniatura bastante curiosa y que probablemente muchos aún querrían tener en la colección, ¿no? Entonces, difícil de encontrar por eso, porque se llegó a vender solo en blister, si no recuerdo mal, porque cuando ya sacó el Support Pack Nómada, pues ya vino la nueva versión, ¿de acuerdo? Entonces es de las más antiguas de las que tenemos aquí en estas diapos, ¿eh? Otra miniatura fantástica de nómadas y que parece que no pasan el tiempo por ella es la antigua Interventora, ¿de acuerdo? La primera Interventora era Ghost in the Shell en estado puro, ¿de acuerdo? Con esas gafas de hackeo, con esa pose de estar controlando ahí los programas. Para los que no sepáis, antiguamente, en las primeras ediciones de Infinity, todos los hackers dentro del blister incluían una lámina de acetato transparente con los dibujos de estos paneles de hackeo. Entonces tú, después de pintar la miniatura, podías engancharle a las manos
esos acetatos. Por eso siempre aparecían con estas poses de estar con la mano hacia adelante, porque la intención era justamente que tú en esa mano le pudieras enganchar los paneles de acetato y quedara como si realmente pareciera que estuviera hackeando algo en medio del aire, ¿de acuerdo? Bueno, qué decir. Es una miniatura que era inspiración clarísima a Masamune Shirow, ¿vale? En todos los aspectos. Es una miniatura que hoy en día sigue siendo muy bonita, la pose, a pesar de estar esculpida a mano. Se hace pequeña, puesta al lado de miniaturas más actuales, ¿vale? Porque obviamente la escala era un poco más reducida en aquella época. Pero aún y así la puedes poner en tu ejército y tampoco no desentona tanto. Yo, de hecho, hasta que salió el marionetista, la versión actual del marionetista, mientras no tuvimos miniatura, esta era la miniatura que usaba como marionetista, porque de hecho además la pose parece que lo pide a gritos, de decir que está controlando algunas marionetas con esas manos en alto, ¿vale? Entonces, bueno, aún tiene buen lugar para ser usada como proxy de muchas cosas, ¿eh? Más cositas. Morlocks. De los Morlocks traigo dos fotos, porque hablar de los Morlocks es hablar sobre todo de la chica Morlock, ¿vale? De todos los Morlocks, probablemente el más relevante era la chica Morlock, esta chica azul que aparecía en las ilustraciones también del libro, también con una estética muy manga. La miniatura, la primera edición, obviamente, pues se quedaba muy pequeña. Dentro de las miniaturas de la primera edición, los Morlocks ya tenían fama de ser muy canijos. Eran muy pequeñitos, ¿vale? Si pones un Morlock de esta edición al lado de una miniatura de N3, quizás solo le llega a la altura de la barriga, ¿vale? Luego, con el resculpido, pues ganaron algo más en altura. Hubo la caja de 4 Morlocks, ¿vale? Inspirada en los X-Men, ¿vale? Veis que tenemos aquí a Bestia y algún otro por el estilo, pero se mantuvo la figura de la chica Morlock. La chica Morlock con el pelo azul, con estas rastas azules, era muy icónica de Infinity. Es una pena que aquí no tengamos la pose vista desde delante. Pero bueno, era tan icónica que incluso Luxumbra le acabó haciendo una estatua de 85 centímetros, perdón, de 85 centímetros, de 85 milímetros, para la gente que le gusta pues el pintado y demás, ¿no? Entonces, bueno, que para mí es una de aquellas miniaturas que es una pena que se hayan perdido, porque era de aquellas que eran muy icónicas del juego. Y ahora pues ya no tenemos un equivalente, y de hecho la nueva caja de Morlocks, a mi parecer, deja mucho que desear, ¿vale? O sea, fue una época en que se dedicaron a que Bakunin fuera un ejército de cosplay de cosas de Marvel, y bueno, quisieron atraer clientes potenciales de otros juegos y decidieron pues que los nuevos Morlocks pues fueran el Escuadrón Suicida, que tienen ahí a Joker, a Harley Quinn y demás, pero perdieron justamente el carisma que los hacía diferentes, que es que no tenían pinta de ser humanos. Ahora, quitando el Killer Croc, el resto parecen humanos. ¿Sí? Más cositas. Esta es una miniatura que llevo tiempo buscando y está muy difícil de encontrar. Solo se vendió en blister durante una temporada y es la moderadora de la piruleta, ¿vale? Probablemente una de las minis más difíciles yo creo que encontrar, porque no mucha gente jugaba a Bakunin en aquella época, no muchos además compraban blisters de tropas básicas porque no había mucho un tema de enlaces de 5 y demás. Pero bueno, era la moderadora con fusil y pitcher, ¿vale? Que en aquella época se llamaba marker. Y que tenía esta curiosidad. Bueno, tenía un peinado bastante particular y además venía pues como chupando una piruleta, ¿no? Y bueno, pues se quedó conocida como la moderadora de la piruleta. Y también es una adición curiosa también para los coleccionistas, ¿vale? Otra miniatura nómada, que esta hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe. Es la francotiradora Alguacil de la antigua edición, que tenía como curiosidad pues que llevaba una mascota en el hombro, una especie de mini, no sé si mono o felino o qué queda exactamente. Pero bueno, aquí una vez más se puede apreciar esta estética muy manga de los nómadas en aquella época, con los pelos lilas, con estas poses muy extravagantes, ¿de acuerdo? Pues que hacían que tuvieran una gama muy curiosa y muy diferente al resto de los ejércitos, ¿vale? Volviendo
a Panoceania, probablemente una de las miniaturas que no son tan viejas. De hecho, estas miniaturas deben ser casi de los inicios de N3, pero ya están descatalogadas, entonces creo que merece un lugar aquí. Eran los regulares de acontecimiento del ejército, obviamente, de acontecimiento, ¿vale? Estas miniaturas, según tengo entendido, estaban inspiradas en la serie Lost, ¿vale? Yo, como personalmente no vi la serie, pues no lo reconozco, pero la gente que la ha visto sabe decir probablemente perfectamente quién es cada personaje. Pero la verdad es que eran unas miniaturas con mucho, mucho carisma. Tienen una pinta, pues, de fusileros fornidos, ¿vale? Y no sé, son mucho más diferenciados entre ellos que los fusileros estándar, ¿vale? Incluso para hacer como proxies de fusileros hoy en día son unas miniaturas bastante interesantes, ¿vale? Para Spadaheima quizá no, porque pasaron un poco de frío, pero para lo demás, pues bastante bien. Y hay que decir que el francotirador, esta miniatura apoyada en la pared y tal, con la mochila quitada, es simplemente magnífica. O sea, dentro de todas ellas son muy interesantes, pero la francotiradora es simplemente espectacular. Otra miniatura que no es tan vieja, pero que también está descatalogada y que es una pena porque además creo que no se jugó mucho debido a reglas, es el Nikoul, ¿vale? Dentro de los Toja, yo sé que en general hay bastante odio por las miniaturas de los Toja. Yo no sé por qué es, porque tampoco no me parece una gama mal diseñada, ¿vale? Pero a mí es una miniatura que me llamaba bastante la atención, esta del Nikoul, esta pose de estar tumbado en el suelo, apoyado ahí en una pose de amenaza, ¿no? De francotirador, pues me gustaba bastante. Esta miniatura quizá aún la podéis encontrar en alguna tienda como restos de stock, porque por lo que sé no vendía mucho, yo no la veía mucho en mesa. Pero es una miniatura que como proyecto de pintura es un proyecto bastante interesante para alguna competición o alguna cosa así, porque la pose está en una de aquellas poses curiosas que no encontramos con frecuencia y que se da muy bien para algún diorama o similar, ¿vale? Seguimos con miniaturas curiosas de las antiguas, de cuando Corvus no tenía miedo de innovar, especialmente en las poses. Los primeros guerreros Shaolin tenían unas poses que no es que ya fueran dinámicas, es que se salían de madre. O sea, el Shaolin dando una patada ya era curioso, pero la Shaolin haciendo el pino por encima de una espada era simplemente una cosa que no se ha visto en ninguna otra marca de miniaturas hasta la fecha, me atrevo a decir. ¿De acuerdo? La verdad es que incluso a día de hoy sigue siendo una miniatura muy curiosa. Los Shaolines que sacaron después, pues no llegaban a pasar esta misma impresión, ¿no? De artes marciales y tal. Entonces, eran miniaturas bien, aceptables, pero quizá no transmitían este efecto. Creo que quizá ahora la nueva miniatura de Lian Kai es lo más cercano que tenemos a estos antiguos Shaolines, ¿no? Con estas poses más de artes marciales. Y para poses raras, probablemente la más rara de todas las poses fue el Wulver. La versión del Wulver con MK12 fue una miniatura que cuando salió mucha gente se quedó mirándola pensando qué narices habían intentado hacer con esta miniatura. No quedó muy claro si esta miniatura se esculpió de pie en esta posición y luego simplemente la tumbaron de lado y la engancharon a una piedra. Es posible. Son aquellas preguntas que nos quedarán para la posteridad. Pero bueno, yo creo que a Corvus se le quedó la espineta clavada con esta miniatura y quisieron volver a este concepto y revisarlo, ¿vale? Y esta vez sí que lo hicieron muy bien cuando sacaron la versión nueva del Señor Masacre. Que Señor Masacre básicamente es la versión actualizada de esta miniatura, pero bien hecha con su movimiento en 3D. Obviamente se esculpió en 3D, esta miniatura se esculpió a mano, entonces hay otro nivel, ¿vale? Se pueden probar cosas en 3D, se puede mirar mucho, entonces no queriendo desmerecer a la miniatura nueva, pero el nivel de dificultad de hacer esto era más alto también en su época, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, si esta pose os llama la atención, pues también podéis echarle un ojo al Señor Masacre, que es la versión actualizada de esta, ¿eh? Otra, para mí, pose rara de la antigua edición y que para mí era una de las poses que más me gustaban. Esta es una miniatura que también dio mucho que hablar.
el Spectre Sniper, porque de hecho, justamente esta tarde en el club de rol hemos estado ojeando una caja de miniaturas antiguas de nómadas y estaba el Spectre Sniper. Y había uno de los jugadores allí, que a veces habéis visto que juega conmigo en el canal, Kashu, que no la había visto nunca. Y la verdad es que se ha quedado enamorado con la miniatura, porque la verdad es que es, es una pose súper curiosa, que probablemente muchos no habréis visto nunca, porque es una miniatura que ya está descatalogada. Y teniendo en cuenta que me parece que no hay versión actual del francotirador Spectre, o sea que es una miniatura que aún se puede jugar en vuestras listas, porque no hay otra alternativa más reciente. Y bueno, obviamente el pintado, como os digo, muy colorista, porque es lo que se llevaba en la época, pero la pose era muy curiosa. Obviamente, mucha gente no le gustó en absoluto, ¿vale? Decían porque era inviable y tal, que si se ponía así se iba a caer con el retroceso. Luego entraban los que decían que bueno, que en el futuro las armas no tenían retroceso y estas cosas, ¿vale? Pero bueno, también hubo los que lo apoyaron en una, en un murete o alguna cosa similar, como para que hiciera que estaba sentado. La verdad es que muchas de las poses de las antiguas ediciones de Infinity iban muy bien cuando complementadas por escenografía, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de aquellas que sí, también yo opino que de normal era una pose muy chula, pero además si la apoyabas en un murete, pues también quedaba muy bien, ¿sí? Otra clásica, también la primera Naga de Aleph, ¿vale? Es una miniatura que tenía mucho carácter. Otra cosa, quizá no, pero era una miniatura que la pose, la forma, el dinamismo, pues hablaba muy bien por sí solo. Transmitía esa idea de Aleph de máquina sin sentimientos, pero que a la vez tenía que ser reconocible como humano, pero a su vez chulesco, ¿sabes? Porque están a un nivel superior de tecnología, ¿vale? Entonces, yo creo que lo captaba todo y es una de las miniaturas que yo creo que decía muy claramente a qué facción pertenecía, ¿no? Y la verdad, una vez más, es una miniatura que yo creo que si pintada con colores actuales puede quedar muy bien en las mesas de hoy en día, ¿de acuerdo? Incluso como proxy del proxy, valga la redundancia, del proxy francotirador, no sé si el Mark II, pues es una buena opción. Dentro de las miniaturas que ha costado sacar del catálogo, el Fidai Assassin, obviamente de Hack Islam, ¿vale? Es increíble que una pose tan sencilla consiguiera transmitir tanto. O sea, esta es una de las miniaturas más antiguas del juego y ha estado en catálogo probablemente, me atrevería a decir que hasta hace 2 3 años, porque es que simplemente era sencilla, amenazadora y sin tener nada espectacular, simplemente por la escultura, por la pose de serenidad, pero a la vez de amenaza, no sé. Simplemente era una pose que transmitía mucho y la gente, pues la verdad es que le gustaba esta miniatura. No, no, ha costado mucho que saliera, ¿eh? Porque ya digo que la gente le seguía queriendo usar el antiguo Fidai. De las antiguas también muy dinámicas, esta en particular fue la miniatura que me hizo empezar a mí la facción de Neoterra, ¿de acuerdo? La guardia suizo con ametralladora simplemente me parecía una miniatura fantástica. Esta pose corriendo hacia adelante y tal, con esta armadura eh, de alta tecnología, ¿de acuerdo? Y esta ametralladora, que en aquella época la ametralladora de Pano era absurdamente descompensada de grande para el tamaño de las tropas, pero la tía la llevaba aquí cargada como si fuera de papel, porque la servoarmadura pues estaba potenciada, ¿no? Entonces a mí era una miniatura que a mí me gustaba mucho, la verdad. Y de hecho, insisto, fue la que me hizo empezar Neoterra. Sigue siendo una escala bastante razonable para las miniaturas que se pueden jugar hoy. Y de hecho, no sé si. Sí, suizo con ametralladora, creo que sí que hay una versión nueva. Lo que no hay es suizo con lanzamisiles. Pero bueno, aún está ahí como alternativa. Vamos llegando al final con las tres últimas. No podíamos hablar de Aleph sin hablar de Aquiles. Hoy casi todos los Aquiles que veis en mesa son la versión aquella de 10º aniversario, que con la cara de Brad Pitt, con la armadura de 20 kilos de Teseo puesta encima.
pero antiguamente el Aquiles que teníamos era ágil, era liviano y daba hostias como panes igual, ¿vale? Era una miniatura que quizá no pasaba aquella impresión de héroe porque no era tan tocha en mesa, no era tan grande, tan voluminosa, pero tenía mucho carácter a la vez, era muy desafiante la pose. Es, de hecho, la única miniatura que tengo de subsección de asalto, la conseguí en un intercambio y aún tengo ganas de pintarla en algún momento para añadirla a mi colección. Y bueno, es una miniatura que, a pesar de que el nuevo Aquiles con armadura está muy bien, el Aquiles que la gente juega normalmente se supone que es el de mimetismo, el de DO. Y no lleva tanta armadura, no lleva tanta chapa. Entonces yo creo que esta versión es es más convincente, digamos, para ese perfil que es el que más se juega, ¿no? A mí personalmente me gusta más. Más cositas. Bueno, hablando de Aleph, los primeros Dakini. Estas miniaturas son infames por ser horriblemente difíciles de montar, ¿vale? Yo los tuve que montar en su día. Básicamente, esta pieza de aquí que podéis ver, la parte que venía justo a cubrir la parte baja de la pierna, era una piececita que venía suelta y tú la tenías que pegar aquí, no se enganchaba nada más. Tenía muchas piececitas pequeñas. Esto, la cabeza era una pieza aparte también pequeña. Eran unas miniaturas bastante tocanarices de montar. Pero hay que reconocer que en el momento en que salieron eran súper chulas a nivel de diseño. Una vez más, insisto, en aquella época lo que se llevaba eran las referencias estilo manga y estos robots eran manga a más no poder. Yo recuerdo que mucha gente los pintaba de color lila y verde con referencias a Evangelion y a Leva 01 y a Leva 02. Y bueno, la de Evas Dakini que vimos en aquella época fue increíble. Y bueno, son miniaturas que ahora creo que serán relativamente más fáciles de encontrar porque muchos jugadores de Aleph las han ciclado ahora que tenemos acceso a los nuevos Dakini, que también están muy chulos. Pero bueno, que son una curiosidad para si los queréis añadir a vuestras partidas. Y como no hay muchas miniaturas de remotos de Silueta 2, pues pueden ser proxies bastante buenos, pues si no os gusta alguna de las otras miniaturas actuales, como pues yo que sé, pueden ser los Arjuna bots, aquellos los Kiran bots, o algunas cosas así, pues podéis utilizar los antiguos Dakinis. Y última de todas, me voy probablemente con el santo grial de los coleccionistas. Si tenéis una de estos en casa o conocéis a alguien que lo tenga, meterle un saco en la cabeza, robárselos y salir corriendo. No. Pero bueno, los remotos de ejército combinado de la primera edición valen un auténtico pastizal. Quien los tiene no los vende y quien los vende probablemente no sabe lo que está haciendo, a no ser que los esté vendiendo por mucho dinero. Y bueno, simplemente por una cosa de que, bueno, son miniaturas que es curioso, porque en aquella época no las apreciábamos. Yo recuerdo que en aquella época todos los jugadores de ejército combinado la tenían y no eran nada particular, pero conforme la colección del ejército combinado fue rediseñándose, pues a los nostálgicos empezaron a echar de menos a estos remotos. Particularmente los dos estaban bien, pero a mí particularmente el M es el que más me gustaba. Esta estética era muy alienígena. Yo creo que con los rediseños del ejército combinado se ha perdido esta idea tan alienígena que tenían antes. Los extra especialmente pasaban esta estética más de cucaracha, más de insecto, ¿de acuerdo? Al parecer, según nos comentaban en algunas tertulias los chicos de Corvus, pues a la gente pues no le gusta que los alienígenas sean tan alienígenas. No vende y pues muchas de estas piezas pues acabaron cayendo de colección. En el caso de los remotos no fue que no vendieran, sino que al parecer eran piezas muy difíciles de producir a nivel de molde. Parecía que rompían muchos moldes, ¿vale? Como decíamos antes al inicio del vídeo. Entonces, pues acabaron dejando de ser producidas en favor de unos diseños pues, que fueran más fáciles de producir en fábrica. Y básicamente quien tiene aún drones de estos, pues no se los quita. Yo llevo buscándolos desde hace tiempo y no es aquello de que veas ofertas caras, es que directamente no ves ni gente ofreciéndolos. Y es una pena, porque aún estoy a la búsqueda de uno de ellos, ¿de acuerdo? Pues nada, con este paseo por la historia que nos hemos pegado hoy aquí,
lo dejamos por hoy. Espero que hayáis visto algunos viejos amigos y si sois nuevos en Infinity, espero que os hayáis visto alguna cosa curiosa que os haya llamado la atención. Quizá podéis encontrarla por ahí en algunos de esos mercadillos de segunda mano que podéis encontrar en Wallapop o en los grupos de Telegram o de WhatsApp de las comunidades de Infinity en España. Bueno, para los amigos del otro lado del charco, por ahí en Latinoamérica también, que se mueve mucho mercado de segunda mano. Y nada, aquí en los comentarios os invito a que me dejéis vuestras miniaturas favoritas de esa época de Oldhammer. Quizá tenéis alguna que no hemos mencionado y que os gustaría que apareciera. Os invito a que nos la dejéis por aquí abajo y a ver qué nuevas novedades van apareciendo. Hasta aquí lo dejamos por hoy y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.